Te ha rechazado alguien sin una razón clara y sigues preguntándote por qué. A veces no se trata de lo que hiciste, sino de lo que esa persona no logró ver en ti. La Biblia nos recuerda una verdad poderosa en 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Tal vez no te rechazó por falta de valor, sino porque aún no podía comprender el valor espiritual que cargas. Hoy exploraremos cómo el rechazo puede ser la evidencia de que fuiste apartado por Dios, no para cualquiera, sino para alguien que sí sabrá ver tu llamado, tu esencia y tu propósito. Te mostraremos cómo tu identidad en Cristo transforma el sentido del rechazo y revela lo que Dios está preservando para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde muy temprana edad, muchos han experimentado el dolor sordo y persistente del rechazo. No importa cuán fuerte sea tu carácter, hay algo en ser ignorado, reemplazado o descartado que hiere de una manera profunda, casi inexplicable. Te hace cuestionar tu valor, tus palabras, tus acciones, tu apariencia e incluso tu llamado. Sin embargo, hay algo que casi nunca consideramos, que ese rechazo no fue un reflejo de tu insuficiencia, sino de su ceguera. No es que no fueras suficiente, es que no podían ver quién eras realmente. Y eso cambia por completo la perspectiva de tu historia. En la palabra de Dios hay un versículo que desvela esta realidad con total claridad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. ¿Qué clase de ceguera espiritual hace que el Mesías, el Hijo de Dios, sea rechazado por aquellos que estaban esperando precisamente al Salvador? ¿Cómo pudieron los suyos no reconocer la luz cuando se paró justo frente a ellos? La respuesta no está en Jesús. La respuesta está en ellos, en su incapacidad espiritual para ver más allá de lo natural, en su resistencia al plan de Dios, en su apego a sus expectativas humanas. Y si eso le ocurrió a Jesús, ¿por qué pensamos que no puede pasarnos a nosotros? Hay personas que no te rechazan por lo que hiciste, sino por lo que no entienden de ti. Porque lo que portas, lo que representas, el fuego que llevas dentro, les resulta desconocido, hasta incómodo. No están capacitados espiritualmente para recibirlo. Y por eso huyen, no porque seas menos, sino porque tu luz revela su oscuridad, tu fe confronta su duda, y tu llamado grita en voz alta lo que ellos aún no están listos para escuchar. Por eso, en lugar de quedarse, se van. No sabían qué hacer contigo, no sabían cómo sostener a alguien como tú. Cuando Jesús caminó entre la gente, muchos le siguieron por los milagros, por el pan multiplicado, por los peces, por las palabras llenas de sabiduría. Pero cuando se trató de permanecer, cuando fue el momento de entender su verdadera identidad, la mayoría lo abandonó. En Juan 6:66 se nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No porque Jesús hiciera algo malo, sino porque lo que decía y representaba era demasiado profundo para ser entendido por quienes solo buscaban lo superficial. Lo mismo ocurre contigo. El rechazo muchas veces no es una sentencia, sino una señal de que estás caminando en la profundidad que otros aún no pueden alcanzar. En el mundo espiritual hay niveles de revelación y no todos caminan al mismo ritmo. No todos están listos para ver el oro cuando aún está cubierto de tierra. Hay quienes solo valoran lo pulido, lo visible, lo evidente. Pero Dios ve más allá. Dios conoce el tesoro antes de que brille. En 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel: no mire su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Las personas que te rechazaron probablemente estaban mirando con ojos humanos. No vieron tu corazón, no vieron tu llamado
no vieron tu esencia, solo vieron lo que sus ojos carnales podían procesar. Piensa en la vida de David. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, ni su propio padre lo consideró digno de ser presentado. Isaí llamó a todos sus hijos, menos a David. Lo dejó en el campo cuidando ovejas, como si fuera imposible que él fuera el escogido. Pero mientras los hombres veían un pastorcito, Dios veía a un rey. Y aunque fue ignorado por su propia sangre, fue Dios quien lo levantó. Ese patrón se repite una y otra vez. El rechazo humano, en muchas ocasiones, es el preludio del respaldo divino. Porque cuando los hombres te sacan de la fila, Dios te coloca en el trono. Tal vez fuiste rechazado por esa persona que tanto significaba para ti. Quizás alguien que prometió quedarse se fue. O alguien que dijo que te amaba decidió buscar a otra persona. Tal vez no lo entendiste en ese momento y aún duele. Pero hoy necesitas escuchar esto con toda claridad. No te rechazó porque no eras suficiente, sino porque aún no tenía la capacidad espiritual de recibirte. Dios te ha estado protegiendo. Ese rechazo fue una intervención divina, no para castigarte, sino para redirigirte, no para herirte, sino para formarte, porque lo que viene después de ese rechazo será tan grande que ahora sabrás que tenía que suceder así. Jesús fue rechazado una y otra vez, no porque fallara, sino porque su verdad era demasiado confrontadora. En Marcos 6:3-6 leemos cómo en su propia tierra, entre su propia gente, no pudo hacer muchos milagros. Lo cuestionaban diciendo: ¿no es este el carpintero, hijo de María? No podían verlo más allá de su pasado, más allá de lo que ya conocían. Estaban demasiado familiarizados con su forma humana para discernir su divinidad. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? Personas que solo pueden ver tu pasado, pero no tu potencial, que te encierran en una versión antigua de ti, incapaces de reconocer lo que Dios ya ha transformado. La ceguera espiritual es real y es más común de lo que creemos. Hay quienes oran por una conexión enviada por Dios, pero cuando Dios responde, no la reconocen, porque no viene envuelta como esperaban, porque rompe sus patrones, porque no se ajusta a sus ideas preconcebidas. Por eso es tan importante entender que el rechazo, cuando estás caminando bajo la voluntad de Dios, no siempre es una señal de fracaso. A veces es una afirmación silenciosa de que estás cargando algo que no cualquiera puede sostener. Y eso no te convierte en una víctima, sino en un portador de algo santo. Recordemos a Moisés. Fue criado en el palacio de Egipto, pero cuando intentó defender a su pueblo, fue rechazado por ellos. En Éxodo 2:14 le dijeron: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? No entendieron su llamado, lo cuestionaron, lo despreciaron. Moisés tuvo que huir al desierto, pero fue precisamente allí donde Dios lo encontró, en una zarza ardiente. El rechazo lo llevó al lugar de su llamado, y después fue precisamente él quien regresó para liberar a los mismos que lo habían rechazado. ¿No te suena familiar? A veces Dios te aparta no porque no seas útil, sino porque todavía no estás en el tiempo correcto, y mientras tanto te forma, te revela, te prepara. Es difícil entender estas cosas cuando el corazón está herido, pero la verdad no deja de ser verdad solo porque nos duele. Jesús dijo en Mateo 13:13 que hablaba en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. No todos pueden comprender el mensaje, no todos tienen los ojos abiertos para ver lo que Dios está haciendo en ti. Y eso está bien, no todos tienen que quedarse, no todos están asignados a tu destino. Algunos fueron solo parte del camino, no del propósito. Y aquí viene lo más impactante. Llegará un momento en que quienes te rechazaron querrán volver, porque el mismo Dios que permite que seas ignorado es el que después te exalta. Jesús, el rechazado, el despreciado, el crucificado, fue también el resucitado, el glorificado, el que ahora está sentado a la diestra del Padre.
Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay un antes y un después en la historia de todos los que han sido rechazados. Si permaneces fiel, Dios se encargará de vindicarte, de elevarte, de mostrarle al mundo quién eras todo el tiempo. Tal vez ahora mismo estás en ese punto donde el rechazo parece haber marcado tu historia. Tal vez te sientes invisible, despreciado, olvidado. Pero hoy Dios quiere que entiendas que ese rechazo no fue el final, fue el comienzo. Que la persona que no supo valorarte simplemente no tenía la capacidad de ver lo que Dios sí ve. Y eso no debe dolerte, debe fortalecerte. Porque no necesitas a quien no fue enviado por Dios. Necesitas a quien ha sido asignado espiritualmente para caminar contigo, para ver lo que portas, para proteger lo que Dios ha sembrado en ti. A lo largo del tiempo he escuchado historias de personas que fueron dejadas por alguien que decían amarlas profundamente, y meses después, cuando esa persona veía en redes, en testimonios o en nuevas etapas de vida todo lo que Dios había comenzado a hacer, intentaban regresar, porque finalmente veían lo que antes no podían percibir. Pero en muchos casos ya era tarde, porque Dios ya había redirigido el camino, ya había abierto nuevas puertas, ya había traído a quien sí sabía ver. Cuando Dios quiere ocultarte, lo hará. Cuando quiere que alguien no te vea, así será. Pero también llegará el día en que Él te mostrará. Y en ese momento, quien no pudo valorarte, no podrá dejar de mirarte. No porque busques venganza, sino porque el propósito siempre resplandece. Y nadie puede ocultar la gloria cuando Dios decide revelarla. Así como Jesús fue glorificado luego de ser despreciado, tú también verás la redención después del rechazo. Porque el mismo Dios que permitió esa herida es el que se encargará de que no termine en derrota, sino en victoria. Y cuando eso suceda, entenderás que no necesitabas validación humana, solo necesitabas caminar en obediencia y esperar el tiempo correcto. Dios nunca deja a sus escogidos sin propósito. Y si fuiste rechazado, fue porque algo en ti ya hablaba de un destino más alto, de un llamado más grande, de una luz que aún no podían soportar. Pero ahora que sabes esto, ahora que entiendes lo que realmente ocurrió, puedes dejar de llorar por quien se fue y empezar a prepararte para lo que Dios traerá. Porque el que te rechazó por ignorancia espiritual, mañana deseará quedarse, pero esta vez tú sabrás si fue enviado por Dios o si simplemente llegó tarde a lo que nunca supo valorar. Y esa será tu victoria. Hay personas que, aunque estén físicamente cerca, espiritualmente no están listas para lo que portas. No todos tienen la capacidad de ver lo que Dios ya activó en ti. No todos han sido preparados por el cielo para comprender la magnitud del llamado que descansa sobre tu vida. En ocasiones, la razón por la que alguien te rechazó no fue por malicia ni por falta de afecto, sino porque no tenía las herramientas espirituales necesarias para discernir quién eras realmente. Su corazón aún no había sido capacitado por el Espíritu para comprender lo que tus palabras no podían explicar y lo que tu presencia simplemente manifestaba. La Escritura lo confirma con fuerza. En 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo revela una clave profunda. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta declaración no es solo teológica, es profundamente relacional. Hay vínculos que se rompen no por pecado, sino por diferencia de niveles espirituales. Cuando alguien se encuentra en una dimensión natural y tú estás comenzando a caminar en lo sobrenatural, es inevitable que se produzca una desconexión. No es personal, es espiritual. Y cuando comprendes esto, dejas de luchar por conservar lo que ya no puede sostenerte. Desde el principio, Dios ha establecido una separación clara entre lo profano y lo santo, entre lo común y lo consagrado.
No todo el mundo está destinado a caminar contigo, no porque seas superior, sino porque tu diseño exige una conexión que no se basa en simpatía humana, sino en alineación divina. Cuando alguien no ha sido formado por Dios para valorarte, terminará interpretándote desde el juicio, desde la inseguridad, desde la comparación. Y eso no te construye, te limita. En la vida de Jesús se manifiesta esta verdad con una claridad que no puede ignorarse. Cuando Pedro le reconoció como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús no solo aprobó su declaración, sino que señaló el origen de esa revelación. Mateo 16:17 dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de la identidad de Jesús no vino por observación humana, sino por iluminación divina. Y eso sigue ocurriendo hoy. La gente que de verdad puede verte no lo hace por intuición o análisis humano, sino porque Dios les abre los ojos para reconocer el depósito que hay en ti. Por eso, cuando alguien no te entiende, no es señal de que debas cambiar. Es evidencia de que aún no han recibido la revelación. La vida espiritual tiene tiempos y ritmos que no siempre coinciden con los deseos del corazón. Hay quienes anhelan conexiones, pero lo hacen desde un estado inmaduro. Y si se unieran a ti en ese estado, terminarían desgastando lo que Dios quería usar para edificar. Dios, en su sabiduría, permite que algunas personas no se acerquen hasta que hayan sido procesadas, limpiadas, quebradas, formadas. Porque solo cuando el carácter ha sido moldeado por el Espíritu se puede honrar correctamente lo que es sagrado. Hasta entonces, el acceso está bloqueado, no por castigo, sino por protección. En Lucas 24, después de la resurrección de Jesús, hay un momento en que Él camina con 2 discípulos camino a Emaús y ellos no lo reconocen. Solo al partir el pan, sus ojos fueron abiertos. Versículos antes, el texto dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas 24:16. Es posible tener al Salvador delante y no reconocerlo. Es posible caminar con alguien lleno de propósito y no identificarlo. No porque no esté revelado, sino porque el corazón del otro aún no está preparado. Esa ceguera espiritual no se quita con lógica, se quita con revelación. Y hasta que eso no ocurre, cualquier intento de conexión será superficial, forzado o fragmentado. Cuando Dios quiere que seas entendido, Él se encarga de abrir los ojos de quien debe verte. No necesitas explicarte, probarte ni reducirte. El que ha sido preparado por Dios no solo te aceptará, sino que honrará lo que portas. Lo verá incluso cuando otros no lo comprendan. Porque la verdadera conexión espiritual no nace del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu. Es una sintonía invisible que trasciende la carne, el pasado, las apariencias y las etiquetas. Y eso no se produce por casualidad, sino por diseño. En el Antiguo Testamento vemos un principio similar en la vida de Elí y Samuel. Dios ya había desechado a Elí por su desobediencia, pero el niño Samuel, que aún no conocía al Señor, fue llamado en medio de la noche. La primera vez que escuchó su nombre pensó que era Elí quien lo llamaba. Pero después de la tercera vez, Elí discernió que era Dios quien hablaba. En 1 Samuel 3:9 le dijo: si te llamare otra vez, di, habla Jehová, porque tu siervo oye. Este evento nos revela algo profundo. Hay cosas que no podemos reconocer si alguien con discernimiento no nos las señala. Elí no era el escogido para la próxima generación, pero aún tenía la capacidad de identificar el movimiento de Dios en otro. Y Samuel, aunque era el futuro profeta, necesitaba esa guía en su inicio. Esto muestra que el reconocimiento mutuo espiritual requiere que ambas partes estén siendo trabajadas por Dios. Lo mismo ocurre en las relaciones humanas. No basta con querer ser comprendido. Es necesario que el otro haya sido procesado espiritualmente para poder percibir tu esencia.
Y cuando esa preparación no ha ocurrido, lo único que queda es la distancia. No como un castigo, sino como una manifestación de que la conexión aún no está autorizada desde el cielo. Dios no une personas al azar, une propósitos. En Hechos 13, cuando el Espíritu Santo habló a través de los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía, dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. La unión no fue sentimental ni circunstancial, fue espiritual, una asignación que requería alineación. Bernabé y Saulo no eran compatibles solamente en personalidad, lo eran en propósito. Y por eso su caminar juntos fue eficaz. Del mismo modo, cuando alguien no ha sido apartado por Dios para caminar contigo, no importa cuánto te esfuerces, no podrá fluir. Porque la unión sin propósito solo genera frustración. Todo lo que viene de Dios tiene estructura, tiene diseño, tiene intención. No entrega perlas al descuido. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No porque el otro no valga, sino porque aún no está listo para recibir. No todos están capacitados para custodiar lo que es santo. Por eso muchas veces el cielo cierra puertas relacionales que parecían perfectas, porque Él sabe que lo que portas no puede caer en manos inexpertas, incapaces o inmaduras. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, también habló de este principio de preparación y reconocimiento espiritual. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La verdadera comprensión solo ocurre en ese nivel. Solo los que han sido guiados por el Espíritu podrán discernir tu lenguaje, tu carga, tu dirección. Porque hay cosas que no se explican, se reconocen. Y si alguien aún no ha sido guiado por el Espíritu, su juicio estará basado en emociones, temores, traumas o expectativas humanas. Y desde ese lugar no hay verdadera comunión, solo malinterpretación. Cuando Dios quiere darte una relación que te impulse, se asegura de que ambas partes hayan sido labradas por su mano. No permite que lo divino sea profanado por lo inmaduro. Por eso, aunque parezca que el rechazo fue una pérdida, en realidad fue una protección. Porque si esa persona hubiese permanecido en tu vida sin tener la preparación espiritual adecuada, hubiese contaminado lo que Dios estaba edificando en ti. Hubiese dañado con palabras lo que apenas estaba brotando. Y aunque tú hubieras intentado sostenerlo todo, el peso no era tuyo. La conexión correcta ocurre cuando ambos han sido formados por el Espíritu, no cuando uno arrastra al otro hacia una dirección que aún no entiende. En 2 Timoteo 2:21 se nos dice: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios no entrega herramientas divinas a manos impuras. No asigna conexiones estratégicas a quienes aún no han pasado por el proceso de limpieza. Porque lo que Él ha depositado en ti es demasiado valioso para ser puesto en riesgo por una relación sin fundamento espiritual. El rechazo, en ese sentido, fue una barrera sagrada levantada por el cielo para preservar el tesoro que llevas. Cuando llegue la persona que ha sido preparada por Dios para reconocerte, no necesitarás explicarte. No habrá necesidad de convencer, justificar o defender tu proceso, porque el Espíritu en él o en ella dará testimonio de lo que portas. Así como Juan el Bautista reconoció a Jesús aún antes de bautizarlo, diciendo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Así también hay personas que verán tu esencia sin filtros, sin dudas, sin miedo. No porque seas perfecto, sino porque Dios ya los capacitó para verlo. Y cuando eso suceda, todo lo que antes dolía comenzará a hacer sentido. Cada rechazo se convertirá en testimonio. Cada puerta cerrada será evidencia de una preservación, porque Dios nunca permitirá que su propósito en ti sea manipulado, disminuido o malinterpretado. Solo cuando el otro esté listo,
cuando haya pasado por el fuego de la transformación espiritual, cuando pueda verte con los ojos del Espíritu, entonces entenderá. Y cuando entienda, no podrá dejarte ir. Porque las conexiones divinas no solo se reconocen, se honran. Y las almas que han sido preparadas por Dios para cruzarse con la tuya, no lo hacen por accidente, lo hacen por mandato. Porque hay una hora señalada, un momento en que la revelación llega, y en ese momento todo lo que fue rechazo se convierte en plataforma para la gloria que estaba por manifestarse. Hay momentos en los que el rechazo no es una tragedia, sino un movimiento sagrado. Cuando se cierra una puerta, cuando alguien da la espalda, cuando lo que parecía sólido se disuelve sin aviso, el alma queda en silencio buscando explicaciones. Pero en el silencio también habla Dios. Habla a través del rompimiento, del vacío, de la desconexión. Y en ese lenguaje divino se revela una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. El rechazo fue necesario para preservarte. Dios no permite que todo lo que anhelamos permanezca en nuestras vidas, no porque no quiera darnos cosas buenas, sino porque hay cosas buenas que, si llegan en el tiempo incorrecto o de la manera equivocada, terminan destruyendo en lugar de edificar. La protección de Dios no siempre se manifiesta como un escudo visible. A veces, su protección toma la forma de una separación, de alguien que no volvió, de un amor que no prosperó, de una relación que, aunque parecía correcta, fue desmantelada por completo. Y cuando eso ocurre, no es abandono, es cobertura. La historia de José lo demuestra con una claridad contundente. Fue vendido por sus hermanos, traicionado, malinterpretado, lanzado a una cisterna, vendido como esclavo y encerrado en una prisión. Nada de eso parecía justo. Nada de eso tenía sentido para los ojos humanos. Pero desde la perspectiva del cielo, todo obedecía a una estrategia. Cada rechazo, cada separación, cada puerta que se cerraba, era parte de un movimiento mayor. En Génesis 50:20, cuando José se encuentra con sus hermanos, después de haber sido elevado al lugar de gobierno, les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía un acto de traición fue una herramienta de preservación, no solo para José, sino para la nación. Cuando una conexión se rompe, el primer instinto es buscar culpables, pero cuando se camina bajo el propósito de Dios, no se trata de culpa, se trata de alineación. Dios remueve de tu camino lo que amenaza con desviar tu destino. Lo que parece pérdida muchas veces es desvío evitado. Hay corazones que no estaban listos para caminar contigo. Hay intenciones ocultas que tú no podías ver, pero Dios sí, y en su soberanía decidió preservarte. Lo hizo cerrando caminos que tú creías seguros, pero que en realidad te habrían estancado. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, Dios no los lleva por el camino más corto. Dice el versículo 17 que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En otras palabras, evitó un camino directo para preservar la fe de su pueblo. Lo llevó por una ruta más larga, pero más segura. Eso sigue ocurriendo. Dios a veces extiende procesos, rompe conexiones, cambia rutas, porque ve lo que tú no ves. Porque su prioridad no es tu comodidad, es tu conservación. Hay relaciones que si hubieran continuado, habrían contaminado tu llamado. Alianzas que aunque emocionalmente eran agradables, espiritualmente eran tóxicas. El rechazo fue el acto de misericordia que evitó tu destrucción. Porque Dios no solo te ama lo suficiente como para abrir puertas, te ama lo suficiente como para cerrarlas también. Y cuando Él cierra una, nadie puede abrirla.
no por castigo, sino por propósito. En el libro de Hechos, Pablo y Silas tenían planes de predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se los impidió. Hechos 16:6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué Dios detendría un acto tan noble como predicar? Porque Él tenía un destino específico preparado: Macedonia. Una mujer llamada Lidia, un carcelero con toda su familia, y un avivamiento que no estaba en el itinerario original. Si Pablo hubiera insistido en seguir su propio camino, habría perdido lo que Dios ya había preparado. Así también pasa cuando insistimos en relaciones que Dios ya desautorizó. Aunque parezcan buenas, si no son parte del propósito, se convierten en obstáculos. No todas las separaciones son producto del error. Algunas son el resultado directo de la dirección de Dios. El profeta Elías en 1 Reyes 17 fue instruido a esconderse junto al arroyo de Querit. Allí sería sustentado por cuervos. Pero llegó el momento en que el arroyo se secó. No porque Elías hubiera fallado, sino porque era tiempo de moverse. Dios entonces lo envía a Sarepta, donde una viuda lo sustentaría. El cambio fue necesario. Lo que antes lo alimentaba, ahora ya no podía sostenerlo. Y esa transición, aunque incómoda, lo preparó para un milagro aún mayor. El rechazo también es eso. Una señal de que donde estás ya no es suficiente para sostener lo que Dios está haciendo en ti. Hay conexiones que caducan cuando el propósito se ha cumplido. No todas las personas están destinadas a permanecer hasta el final. Algunas fueron instrumentos temporales, asignados por un tiempo específico. Cuando su temporada termina, intentar retenerlas solo produce dolor. Jesús mismo vivió esto. En Juan 6:66, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Y Jesús no los detuvo, no rogó, no se justificó. Solo miró a los 12 y les dijo: ¿también vosotros queréis iros? Juan 6:67. Porque cuando sabes quién eres y lo que portas, no negocias con quien ya no fue asignado para permanecer. El rechazo no detiene el propósito, a veces lo acelera. Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado públicamente. Su muerte no detuvo la expansión del evangelio. Fue precisamente su testimonio el que empujó la iglesia a salir de Jerusalén y llevar el mensaje a otras ciudades. Lo que parecía una derrota fue, en realidad, una catapulta. El rechazo se convierte en impulso cuando se camina bajo el respaldo de Dios. Lo que te fue negado en un momento puede haber sido la barrera necesaria para proteger tu mente, tu paz, tu integridad. Hay palabras que nunca escuchaste porque Dios cerró los oídos del otro. Hay abrazos que nunca llegaron porque su contacto traería contaminación. Hay promesas que no se cumplieron porque no venían del cielo, sino del ego. Y aunque eso te dejó con preguntas sin respuesta, Dios sí sabía lo que hacía. En Isaías 55:8-9 el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que tú viste como una pérdida, Dios lo vio como una redirección. Lo que tú llamaste fracaso, el cielo lo catalogó como avance. Porque mientras tú buscabas pertenecer, Dios te estaba enseñando a avanzar. No necesitas las migajas de quien no supo valorarte. Lo que Dios tiene para ti es banquete preparado. El Salmo 23:5 lo expresa con contundencia: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La mesa no es para rogar, es para sentarse en honra. Y los que te rechazaron, algún día verán cómo Dios te restaura en público lo que otros rompieron en privado. El proceso duele, pero la recompensa sobrepasa el dolor.
Cuando Dios quita algo de tu vida, es porque ha visto el futuro. Ha observado lo que tú aún no puedes imaginar. Y en su misericordia te ha rescatado de lo que hubiese sido una prisión emocional, una desconexión espiritual o una distracción mortal. Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Lo que hoy parece vacío, mañana será plenitud. Porque Dios no te deja en ruinas. Él te reconstruye con propósito. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No estás solo en este proceso. El rechazo no te define. La separación no te limita. La desconexión no anula tu propósito. Al contrario, lo preserva, lo protege, lo impulsa. Porque Dios, en su infinita sabiduría, sabe que para llevarte al lugar donde te ha llamado, primero debes separarte de lo que no puede ir contigo. No te lamentes por lo que perdiste. Agradece por lo que Dios impidió. Agradece por cada puerta cerrada, por cada relación interrumpida, por cada vínculo que no prosperó. Porque si hubieran permanecido, habrías comprometido lo eterno por lo temporal. Y Dios te ama demasiado como para permitirlo. El rechazo, lejos de ser un fracaso, es una revelación. Revela lo que no era tuyo. Revela quién no estaba preparado. Revela que está siendo preservado para algo mayor. Y cuando llegue lo que viene de Dios, cuando aparezca quien ha sido preparado para sostener tu llamado, no lo hará con duda ni con confusión. Lo hará con honra. Porque lo que es tuyo por diseño divino no necesita ser forzado. Fluye, se afirma, permanece. Y en ese momento comprenderás que todo lo que te fue quitado en realidad te estaba guardando para lo que viene. Hay una línea espiritual que no debe cruzarse, y es la de rebajar el valor que Dios ha depositado en ti para intentar ser comprendido por alguien que no ha sido capacitado para verte. La esencia que portas no puede explicarse desde la carne, ni justificarse con argumentos humanos. Si ha sido Dios quien ha puesto algo en ti, entonces solo aquellos guiados por el Espíritu serán capaces de discernirlo y honrarlo. Por eso Jesús advirtió con firmeza: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. No porque el otro no tenga dignidad, sino porque hay cosas que no pueden ser entregadas a quien no tiene la madurez para sostenerlas. Cuando entregas tus perlas a quien no puede entender su valor, no solo las desprecia, también te arrastra al nivel de confusión en el que vive. La honra que no nace del reconocimiento espiritual se convierte en un disfraz superficial que tarde o temprano se desvanece. Lo que cargas ha sido formado en el secreto con Dios. Ha sido cultivado en lágrimas, en obediencia, en renuncia. No es negociable. No puede entregarse por ansiedad, por soledad, ni por necesidad de aprobación. El Espíritu Santo revela que el llamado no se acomoda al deseo humano, sino que espera la conexión correcta. Y cuando no llega, no se sustituye ni se adapta. Se preserva, ¿no? Hay momentos en los que parece más fácil ceder que esperar, donde la presión del entorno, la impaciencia del alma o la nostalgia del afecto mal correspondido te empujan a bajar el estándar. Pero cada vez que cedes, cada vez que entregas lo que es santo a quien no ha sido santificado para recibirlo, algo dentro de ti se apaga, porque el alma sabe cuándo está siendo deshonrada, incluso si los labios no lo dicen. Por eso el rechazo duele menos que la traición del propio valor. Duele más permanecer en un lugar donde sabes que no eres visto, que aprender a soltar a quien no está llamado a quedarse. En la historia de Sansón hay una lección clara sobre la necesidad de discernimiento. Fue consagrado desde el vientre para un propósito específico. Portaba fuerza sobrenatural y era un juez de Israel. Sin embargo, en su insistencia por unirse a quien no compartía su pacto, terminó revelando su secreto a Dalila, quien no solo no lo entendía, sino que buscaba destruirlo. Jueces 16
muestra cómo por falta de vigilancia, lo sagrado fue revelado a quien no podía custodiarlo, y la consecuencia fue devastadora. Perdió su fuerza, sus ojos y su libertad. El problema no fue Dalila. El problema fue entregar algo santo a quien no había sido asignada por Dios. Cada vez que el corazón se rinde al deseo sin dirección, lo que debía empoderarte termina debilitándote. El valor que portas no es evidente para todos, pero eso no significa que debas rebajarlo. Jesús mismo fue constantemente incomprendido, cuestionado y desestimado por quienes no podían ver más allá de su apariencia. En Marcos 6:3, cuando enseñaba en la sinagoga, la gente decía: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Lo juzgaban por su contexto, no por su contenido, por su origen, no por su unción. Y debido a esa falta de honra, el versículo siguiente declara que no pudo hacer allí muchos milagros. Donde no hay reconocimiento, no hay manifestación plena. No porque el portador sea débil, sino porque la incredulidad ajena crea un ambiente estéril. El llamado no se debilita, pero se restringe cuando se intenta operar en espacios donde no hay honra. No se trata de orgullo ni de superioridad, se trata de responsabilidad espiritual. Cuando has sido llamado, estás obligado a proteger lo que portas, a discernir los ambientes, a identificar quién está capacitado por Dios para caminar contigo y quién simplemente está observando desde la distancia sin intención de asumir ningún compromiso con lo sagrado. No puedes permitirte mendigar comprensión, porque quien ha sido preparado por Dios no necesita ser convencido, solo necesita verte, y cuando lo hace, reconoce lo que otros no pudieron. La comunión espiritual no puede forzarse, solo puede fluir donde hay sintonía. En Amós 3:3 se formula una pregunta contundente: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La unidad verdadera no es una construcción emocional, es una coincidencia de propósito. Si alguien no puede ver tu llamado, no podrá caminar a tu lado. Si no puede honrar lo que portas, terminará resistiéndolo. Y si no entiende tu esencia, terminará desfigurándola. La desconexión no es un accidente, es una advertencia, una señal de que estás intentando construir sobre un terreno que no ha sido preparado. Por eso, cuando alguien no reconoce tu valor, lo más sabio no es insistir, es retirarte, no por debilidad, sino por honra, porque lo que ha sido entregado por Dios no debe estar al alcance de manos sin reverencia. El valor que cargas no puede ser usado como moneda para comprar aceptación. No puede ser desfigurado para encajar en espacios pequeños, ni mutilado para ajustarse a conexiones temporales. El que no supo ver no fue asignado. El que no supo sostener no fue preparado. Y eso no debe dolerte, debe afirmarte. El Espíritu de Dios no permite que lo que ha sido formado en lo secreto se exponga a la irreverencia. Por eso algunas relaciones se rompen sin explicación. Algunas conversaciones se enfrían sin motivo. Algunas personas simplemente se alejan. Porque el cielo protege lo que aún está en proceso. Porque Dios no va a permitir que el aceite que derramó sobre tu vida se mezcle con lo profano. El rechazo, en este sentido, fue un acto de fidelidad divina. Hay tiempos en los que parecerás estar solo, no porque fuiste olvidado, sino porque estás siendo reservado. Estás en transición, en medio de la preparación para ser conectado con quienes sí pueden caminar contigo. Y cuando eso ocurra, no necesitarás explicar tu valor, porque será evidente. No tendrás que convencer, porque será revelación. No tendrás que sacrificar tu esencia, porque será honrada. El valor que portas no se negocia, se resguarda, se afirma y se manifiesta solo donde ha sido preparado el terreno, porque lo que viene de Dios no se fuerza, llega con paz, se mantiene con honra y crece con propósito. Y cuando ese momento llegue, sabrás que cada rechazo fue una estrategia, cada desconexión una limpieza, cada silencio una preparación.
porque lo que portas es tan valioso que el cielo mismo se encargó de protegerlo, incluso de ti mismo. Cuando Dios une propósitos, no hay argumento humano que pueda separar lo que ha sido sellado en el cielo. El verdadero amor no se limita a sentir, sabe discernir. No solo escucha tus palabras, entiende tu silencio. No teme tu llamado, se une a él. No se confunde con tu luz, la honra. Porque el amor que nace en Dios no huye cuando se manifiesta el peso de una asignación espiritual. Permanece, protege, edifica. Reconoce que lo que portas es fuego sagrado, no para apagarlo, sino para avivarlo. La conexión que viene de lo alto no nace en la emoción, nace en el espíritu. Por eso no todos los que se acercan están llamados a quedarse. Y no todos los que se quedan están preparados para caminar a tu lado. El amor verdadero no te pide que disminuyas, te impulsa a avanzar. No compite con tu crecimiento, lo celebra. El corazón que ha sido tratado por Dios no se siente amenazado por lo que llevas. Se siente honrado de compartir el camino con alguien que ha sido separado para una obra eterna. Cuando el vínculo es divino, hay paz en medio de los procesos, fuerza en medio del silencio, confianza incluso en medio de lo que no se entiende. Porque Dios no une personas al azar, une asignaciones, visiones, llamados que se complementan para llevar a cabo lo que Él ya estableció. En Génesis 2:18, Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo y decide hacerle una ayuda idónea. Esa palabra, ayuda, no implica inferioridad, implica diseño. Idónea significa adecuada para el propósito, no para acompañar un deseo, sino para potenciar una misión. Y cuando el Señor une, no solo lo hace por compatibilidad de temperamento, sino por compatibilidad de destino. Por eso, cuando aparece quien ha sido formado para tu camino, no se asusta de tu peso espiritual. Lo comprende, porque lo ha vivido, lo ha cargado, lo ha enfrentado en sus propios procesos. En la relación entre Ruth y Boaz hay una manifestación de este principio. Ruth no solo llega al campo de Boaz por casualidad. Dios la guía allí en un momento exacto. Y Boaz no se relaciona con ella solo por lo externo. Ve su lealtad, su carácter, su fe. En Ruth 2:11-12, Boaz le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. Esa declaración no nace del atractivo visual, sino de una comprensión espiritual. Boaz ve lo que otros no vieron. Reconoce el proceso, la fidelidad, la convicción. Y esa visión correcta es la que abre la puerta a una unión sólida respaldada por el cielo. Cuando alguien ha sido capacitado por Dios, no interpreta tu fuego como amenaza. No convierte tu llamado en motivo de división. No se desvía porque no entiende. Busca al Señor para poder caminar contigo en lo que no conoce. Porque el amor que proviene de Dios no busca lo suyo, como dice 1 Corintios 13:5. No se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia. Y sobre todo no huye cuando lo espiritual comienza a manifestarse con mayor intensidad. El amor correcto es valiente, se mantiene, sostiene el peso contigo, ora cuando las fuerzas faltan, cubre cuando la lucha es intensa y reconoce que hay un diseño más grande que cualquier emoción pasajera. Dios no une personas para que una se convierta en freno de la otra. No conecta destinos para que uno calle mientras el otro brilla. En las conexiones divinas, ambos crecen, ambos se afilan como hierro con hierro. Ambos entienden que han sido convocados para una obra mayor. Y si no hay ese entendimiento, si no hay ese respaldo, entonces no es amor, es apego, no es unidad, es necesidad emocional. Y lo que se sostiene desde la necesidad se desmorona en la prueba.
El verdadero amor no huye del altar, se postra en él, no negocia con lo sagrado, lo protege, no te arrastra hacia lo común, te impulsa hacia lo eterno, porque el alma que ha sido redimida por Cristo entiende el peso de un propósito. Y cuando Dios trae una conexión, esa persona no te mira solo como alguien que le agrada, sino como alguien con quien puede cumplir lo que fue escrito antes de que nacieran. En Jeremías 1:5 el Señor dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esa santificación no es solo individual, también alcanza las conexiones que permitirán que el llamado se cumpla. Y quien ha sido santificado junto contigo no puede caminar en dirección contraria, porque su destino también depende de obedecer. No se trata de alguien perfecto, se trata de alguien procesado. No se trata de quien sabe todo, sino de quien tiene el corazón dispuesto para aprender contigo, caminar contigo y no ceder cuando el camino se estrecha. Porque el verdadero amor no se mide cuando todo es sencillo, sino cuando lo espiritual comienza a sacudir las estructuras humanas. Allí se revela si lo que hay es revelación o solo atracción. Por eso el rechazo en realidad fue una forma de purificación. Lo que parecía pérdida fue una limpieza. Porque si alguien se fue cuando comenzaste a florecer espiritualmente, es porque no estaba preparado para tu cosecha. Si alguien retrocedió cuando tu oración se intensificó, cuando tu búsqueda aumentó, cuando tu fe empezó a incomodar, entonces no fue una pérdida, fue una revelación. La persona correcta no huye de tu proceso, lo honra. No intenta bajarte del monte, sube contigo. No compite con tu fuego, se enciende a tu lado. Cuando Dios une, hay testimonio en el Espíritu, hay paz, hay confirmación, hay propósito compartido. No hay que rogar, no hay que convencer, no hay que temer. Lo que viene de Dios se sostiene por gracia, no por manipulación. Se construye con convicción, no con dependencia. Y se afirma en oración, no en ansiedad. El amor que ha sido preparado por Dios sabrá que no estás aquí solo para amar, sino para obedecer. No solo para construir una historia, sino para cumplir un mandato. Y quien ha recibido esa misma visión sabrá que el camino no siempre será fácil, pero sí será eterno. Porque lo que comienza en Dios permanece. Y lo que permanece dará fruto a su tiempo. Cuando Dios permite una temporada de rechazo, no lo hace para dejarte en vergüenza, sino para posicionarte en honra. Lo que parecía un momento de abandono era solo la antesala de la restauración. El cielo no olvida a quien ha sido herido en obediencia. Y cuando parece que todo fue pérdida, cuando sientes que entregaste lo mejor de ti a quien no supo cuidarlo, Dios prepara un escenario donde lo que sembraste en lágrimas comenzará a dar fruto a la vista de todos. Lo que parecía enterrado, en realidad estaba siendo plantado, y lo que parecía olvido era protección. Isaías 61:7 lo declara con fuerza: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Dios no deja a sus hijos en el lamento. Su diseño no concluye en la herida, sino en la plenitud. Hay una dimensión de restauración que no se produce por esfuerzo humano, sino por fidelidad divina. El rechazo, por más profundo que haya sido, no tiene la última palabra sobre ti. Porque cuando Dios decide restaurar, no solo devuelve lo que se perdió, sino que añade lo que nunca se tuvo. Él restituye con excedente, levanta desde lo roto, transforma lo que parecía deshecho en una plataforma de gloria. No restaura para que vuelvas al punto donde estabas, sino para que entres en una dimensión que nunca habías tocado. La historia de Job revela esta dinámica con claridad. Después de perderlo todo, de ser despreciado por quienes antes lo rodeaban, de quedar solo y en dolor, Dios intervino y no solo le devolvió, sino que lo multiplicó. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos,
y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La restitución llegó cuando su corazón fue alineado con el cielo, cuando eligió perdonar, cuando no permitió que la herida se convirtiera en prisión, y eso sigue siendo cierto. El rechazo no detiene a quien permanece en obediencia, lo prepara, porque el que sabe esperar en Dios no termina vacío, termina lleno, sostenido y restaurado. Dios no permite que tu fidelidad pase desapercibida. Cada acto de integridad, cada momento de obediencia en medio del dolor, cada semilla de honra que sembraste, aun cuando no fuiste comprendido, está registrada delante de Él. Y llegará el momento en que su voz se hará oír sobre tu vida, no para recordarte lo que perdiste, sino para entregarte lo que el rechazo no pudo cancelar. Porque el propósito de Dios no se suspende por la decisión de alguien más. El abandono de otros no anula la asignación del cielo. El rechazo, por doloroso que haya sido, solo expuso lo que estaba por manifestarse. Lo que parecía fin fue el umbral de un nuevo inicio. En el libro de Joel, el profeta lanza una promesa que penetra hasta lo más profundo del alma herida. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25. No dice que te dará cosas nuevas solamente, dice que te devolverá los años, porque el tiempo que fue marcado por el dolor, la confusión y la pérdida también puede ser redimido. Dios no solo actúa sobre las circunstancias, también toca el tiempo. Lo que parecía desperdiciado será ahora plataforma. El rechazo que marcó tu historia será el punto de referencia desde donde otros vean cómo Dios puede levantar a alguien desde el polvo hasta hacerlo sentar con príncipes. El que te rechazó solo estaba cumpliendo un papel. Sin saberlo, fue parte de tu formación, fue instrumento de impulso, porque si no hubieran soltado tu mano, no habrías buscado la de Dios con tanta intensidad. Si no hubieran apagado su voz, no habrías afinado tu oído para escuchar la voz del Espíritu. El rechazo te empujó al lugar donde nada ni nadie podía consolarte excepto la presencia de Dios. Y allí, en ese lugar de intimidad forzada, fuiste transformado. Lo que parecía castigo fue entrenamiento, y lo que parecía pérdida fue preparación. Ahora entiendes que no te dejaron, Dios te apartó. No te olvidaron, Dios te escondió. No te ignoraron, Dios te cubrió. El próximo capítulo de tu historia no dependerá de quienes se fueron, sino de quien permanece. Y el que permanece es Cristo. Su fidelidad no varía, su presencia no falla, su amor no se retracta. Él no necesita explicarte cada pérdida, porque su restauración será mayor que cualquier explicación. Cuando veas lo que viene, cuando experimentes la plenitud que ha preparado, ya no preguntarás por qué te rechazaron. Solo adorarás por haber sido preservado. El Salmo 126, 5, 6 proclama: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esa es la imagen profética de quien ha soportado el rechazo sin soltar su asignación, de quien ha caminado en obediencia aunque no fue comprendido, de quien ha seguido sembrando aunque no recibió reconocimiento. Dios no es injusto para olvidar tu obra. Y cuando llega el día de la restauración, lo hace con testigos. Aquellos que te vieron llorar verán también cómo el gozo se multiplica sobre tu vida. El tiempo del rechazo tuvo un propósito, pero su duración tiene un límite. Y cuando ese límite se cumple, el cielo interviene con señales evidentes.